Esto de aquí es un SAI y os voy a contar por qué deberíais tener todos uno en casa y cómo os puede salvar la vida. ASMR. Hola artistas, esto de aquí es un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, o por su nombre en inglés, UPS, que tranquilos, no tiene nada que ver con la empresa de mensajería que todos conocemos. Vamos a empezar con algunas preguntas del millón. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué deberíamos comprarnos uno para nuestros setups? Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Nah, es broma. Simplemente deciros que este vídeo no está patrocinado, no estamos recibiendo este producto gratis. Simplemente creemos que son un tipo de dispositivos que se conocen poco y que son muy útiles para nuestro día a día si nos dedicamos al 3D, a la edición de vídeo o cualquier cosa que esté relacionada con ordenadores o máquinas. Dejad que os cuente qué está pasando estos últimos meses en mi estudio. Delante tengo una obra, así que tengo a los paletas construyendo y picando el suelo todo el rato y cada 2x3 tengo cortes de luz. Mierda. Con la ayuda de este amiguito voy a disponer de un tiempo extra cuando se vaya la luz para poder guardar mis escenas de Houdini, para poder encender los plomos antes de que se vaya la electricidad en mis dispositivos y aparte, si hay unos picos o bajadas de corriente, también los va a proteger. Entonces, ¿para qué sirve un SAI? Pues básicamente, un SAI es un dispositivo que almacena energía mediante unas baterías. Por eso, esta cosa pesa tanto, porque está cargado de baterías. Cuando la luz se va o nos quedamos sin luz, estas baterías alimentan nuestros dispositivos y nos dan este tiempo extra para poder hacer estas cosas, apagar nuestros equipos de forma correcta, guardar nuestras escenas, etc, etc. Pero como os he dicho, no solo nos dan electricidad durante un periodo de tiempo, sino que también regulan la tensión que nos llega a nuestros dispositivos y que no hayan pues picos de electricidad, de subidas de tensión o bajadas de electricidad. Creedme, si cae un rayo cerca de vuestra casa, queréis uno de estos en vuestras vidas. Acordaros que la ley de Murphy existe y se cumple muchas veces. Imaginad que estáis guardando una escena de Houdini y se os va la luz. Esto puede dañar vuestros archivos y esa escena se puede corromper. O estáis haciendo copias de seguridad a discos que tengáis. Imaginad que tenéis un RAID y ahí estáis haciendo copias de seguridad y se va la luz. Esto los puede dañar. O simplemente estáis haciendo las míticas actualizaciones de Windows. Está actualizando el ordenador, se va la luz y se os jode el sistema operativo. O estáis en una partida online y se os va la luz. Vaya, os habéis quedado AFK y todo el mundo se empieza a banear. La pregunta es ¿cuánto nos van a durar estas baterías? Esto depende de dos factores. Uno, que es el más obvio, es la capacidad de nuestras baterías. Y el segundo es cuántos dispositivos van a estar conectados a este pequeñín. Si queremos que nuestro SAI tenga energía suficiente para mantener a nuestros equipos vivos, necesitamos saber cuánta energía consumen todos los dispositivos que vamos a conectar. Vamos a ponernos un poco más técnicos. Por ejemplo, aquí le vamos a conectar dos monitores. Le vamos a conectar un ordenador que tiene una fuente de alimentación y le vamos a conectar una impresora. Lo que tenemos que hacer es ir a las especificaciones de cada dispositivo y ver cuánto consume cada uno. Vamos a ver cuánto consume nuestro monitor, cuánto consume el otro, cuánto consume nuestro ordenador y cuánto consume la impresora. Todo esto, que tiene que estar en vatios, acordaros, en W, lo vamos a multiplicar por 1,4, que esto nos va a dar el valor VA, el valor aparente, que básicamente es el pico máximo de energía que vamos a poder soportar. Es como fingir que todos nuestros dispositivos van a estar trabajando al máximo de sus capacidades. Así que cuando vayamos a comprar un SAI, tenemos que ver que es capaz de darnos suficientemente energía en vatios o en VA para alimentar a todo lo que vamos a conectar. Porque ¿qué pasa? Si no es suficientemente potente, cuando salte la luz, el SAI no va a poder alimentar a los dispositivos y todo se va a apagar. Así que tampoco queremos esto. En este ejemplo, vemos que tenemos un máximo de 280 VA. Tenemos un SAI que nos da 1300 de VA o lo que viene a ser lo mismo, 780 vatios. Antes de ponernos como locos a comprar SAIs en Amazon y en PC Componentes y en todas estas tiendas, tenéis que saber una cosita más, que es, a grosso modo, hay tres tipos de SAIs en el mercado. El primer grupo que tenemos son los SAIs offline y creedme, estos no son muy útiles en vuestra situación. Si vemos este gráfico, vemos que del enchufe sale energía que corre directamente a nuestros dispositivos y también vemos energía que corre directamente a nuestro SAI, alimentando nuestras baterías. Cuando hay un corte de luz, salta el sistema y pasamos de recibir la energía del enchufe de
de la pared a recibir la energía directamente del SAI. Esto es una mierda. Vamos a estar recibiendo energía, pero cuando salte la luz habrá un paso por cero, es decir, nos quedaremos sin energía durante un segundo o durante una fracción de segundo. Pero claro, ya habremos perdido todo lo que teníamos, ya habremos podido dañar nuestros ordenadores. Así que los SAIs offline son más económicos, pero no nos sirven para nada. En segundo lugar, tenemos los SAIs online, y estos son los que tenemos que comprar. Como os podéis imaginar, son un poquito más caros, pero básicamente si vemos el gráfico, vemos que del enchufe automáticamente la energía se va directamente al SAI, que carga las baterías, y mientras van cargando las baterías, el SAI nos va enviando electricidad a nuestras máquinas. Cuando hay un corte de luz, el SAI lo detecta y empieza a enviarnos electricidad desde las baterías. Así que no vamos a tener lo que se llama el pase por cero. Así que no nos vamos a enterar de que se ha ido la luz. Simplemente nos vamos a enterar porque nuestro SAI va a empezar a hacer un ruido sonoro durante unos segundos para alertarte que estás consumiendo energía directamente de las baterías. En este caso, tú, si es un problema temporal, enciendes los plomos y aquí no ha pasado nada. Y el SAI automáticamente te volverá a entregar energía directamente del enchufe. Si es un problema ya más de la compañía, pues seguramente tendrás tiempo para coger tus ordenadores, tus aparejos y apagarlos correctamente, sin dañarlos. Y finalmente tenemos los últimos tipos de SAIs, que son los SAIs de doble conversión, pero que no quiero entrar mucho porque si no esto se va a hacer eterno. Pausa para un café. Nuestro SAI, si vemos la parte posterior, tenemos 6 salidas para conectar 6 dispositivos, pero pensad que no simplemente nos va a dejar conectar 6 cosas. Podemos coger uno de estos outputs y conectarle un ladrón como este. Esto es el input y es un conector tipo SUCO. Esto lo vamos a enchufar aquí y esto lo vamos a conectar a la pared, al enchufe de corriente que tenemos en casa. Si continuamos viendo finalmente la parte de atrás, que es lo más importante, tendremos una conexión fireware. Si conectamos esto aquí y luego esto a nuestro ordenador con esta casa que se llama CyberPower, vamos a poder ver un dashboard de cómo tenemos las baterías en este momento, si están cargadas, si no, cuánto tiempo nos da, cómo está la temperatura del SAI, o incluso podremos crear un sistema de SAIs. Si vemos la parte delantera, vamos a ver aquí que tenemos una pantalla LED que ahora mismo está apagada, pero básicamente nos va a decir un par de información si no queremos conectar el SAI al ordenador para ver estos datos. Y finalmente tenemos aquí pues conectores USB por si queremos cargar el móvil. Es un detallito. Y aquí tenemos pues los botones de configuración. Vemos que hay uno que es el Silence Alarm, que básicamente cuando el SAI empiece a emitir ruido porque se ha ido la luz, cierto punto ya nos vamos a enterar y no hará falta que esté constantemente pitando, así que lo vamos a silenciar. Finalmente, este bicho de aquí tiene otra cosa que os puede interesar, que es el PFC, una sinusoide con una frecuencia correcta. Es decir, desde el enchufe de la pared nosotros recibimos AC, Alternate Current, o corriente alterna, gracias a nuestro amigo Nikola Tesla, o para los amigos Tesla. Esto de aquí va directamente al SAI y el SAI hay un conversor que convierte la energía alterna en corriente continua o DC, Direct Current. Lo que puede pasar es que por cosas de cómo está instalado el sistema eléctrico en vuestro país, estas sinusoides de energía pueden ir oscilando. Entonces lo que hace el PFC es mantener como una sinusoide constante y buena para vuestras máquinas, y así podréis evitar picos de tensión o caídas de tensión, que esto puede dañar vuestros equipos. Si os ha parecido interesante, ya sabéis que nos ayudáis un montón dejando un comentario o un like. Sobre todo, comentad si alguna vez habéis tenido algún problema o si tenéis uno de estos bichos en vuestras casas. También, si no queréis comentar, enviad este vídeo a ese amigo que siempre está jugando una partida y de pronto se desconecta y siempre dice la excusa de que se le ha ido la electricidad en casa. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Soy Mark Dom y estás viendo Agora VFX y nos vemos en el próximo vídeo.